En las últimas predicaciones, las últimas dos predicaciones de la Epístola de Santiago que hemos tenido anteriormente, si recordáis, estuvimos viendo los versículos, en el capítulo 1, los versículos 19 al 21, cómo tener una actitud correcta frente a la palabra de Dios. Y Santiago nos exhortaba a que teníamos que escuchar la palabra de Dios con atención. Decía el versículo 19 que cada uno sea pronto para oír. Teníamos que hablar la palabra de Dios con prudencia, que cada uno sea tardo para hablar. Teníamos que obedecer la palabra de Dios con sumisión, que cada uno sea tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual tenemos que desechar toda inmundicia, toda malicia. Y también teníamos que recibir la palabra de Dios con humildad, decía el versículo 21. Se nos ha exhortado a cómo recibir, o la actitud que tenemos a recibir la palabra de Dios. Santiago ahora nos va a seguir exhortando frente a la palabra de Dios, pero en este caso nos va a exhortar a cómo poner en práctica de manera correcta la palabra de Dios que antes hemos recibido con la actitud correcta. Cómo poner en práctica de manera correcta la palabra que ya hemos recibido con la actitud correcta. Si queréis acompañarme a Santiago capítulo 1, vamos a leer los versículos del 22 al 25. Santiago 1, 22 al 25. Dice el versículo 22, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en todo lo que hace. En este texto, Santiago nos va a mostrar tres características de un verdadero hacedor de la palabra. Tres características de un verdadero hacedor de la palabra. En primer lugar, en el versículo 22, Santiago nos dice que el verdadero hacedor de la palabra aplica la palabra sin engañarse a sí mismo. En segundo lugar, los versículos 23 al 25 y al 24 y parte del 25 veremos que el verdadero hacedor de la palabra retiene la palabra sin olvidarla. Y en tercer lugar, la tercera característica de un verdadero hacedor de la palabra es que el verdadero hacedor de la palabra permanece en la palabra como un hábito de vida. Versículo 25. Y respecto a este texto, escuché no hace mucho a un predicador que daba una ilustración que me parecía muy buena para poder introducirnos a este texto y entenderlo correctamente. Y más o menos lo parafraseo. Pero dice que imaginad que estáis trabajando en una empresa, te llama tu jefe y te dice, mira, voy a estar unos meses fuera, por motivos de vacaciones, voy a estar fuera y te voy a dejar a ti al cargo de la empresa. Pero no te preocupes porque en el despacho te he dejado una carta de cómo tiene que funcionar la empresa, cómo hay que dirigirla y cuando pasen las semanas, desde donde yo estoy de vacaciones, te voy a ir mandando cartas para seguir explicándote cómo manejar la empresa, cómo tratar a los empleados, cómo tratar a los proveedores. Te lo voy a dejar todo explicado, así que no te preocupes por nada. ¿Vale? Cuando tu jefe regresa de esas vacaciones, de ese viaje, se encuentra la empresa hecha un desastre, el suelo sucio, no hay nadie que atienda a la recepción, todo manga por hombro, y además te llama y te dice que durante sus vacaciones le han estado llamando continuamente al móvil, diciéndole muchos de los clientes que se quejan de que no le han llegado sus pedidos, de que al proveedor no le han pagado lo que le debían, o que algunos de los pedidos sí le han llegado, pero les han llegado de forma incorrecta. Entonces el jefe te pregunta, ¿es que no has leído las cartas que te dejé diciéndote cómo tenías que hacer las cosas? Y tú le respondes, sí las leí. Es más, no solo las leí yo, sino que es que reuní a toda la plantilla y las leí en voz alta. Aún más, un servidor y algunos compañeros
nos aprendimos parte de las cartas de memoria. Incluso hay uno que es una máquina que se aprendió todas las cartas de memoria. Pero no hemos llevado a la práctica absolutamente nada de lo que decían en las cartas. ¿Qué responderías tú a esta persona si tú fueras el jefe? Es más, ¿qué harías tú con esta persona si tú fueras el jefe? Subirle el sueldo, desde luego que no. Echarlo de la empresa como mínimo y, si puede ser, también denunciarlo pidiéndole daño y perjuicio. Y este ejemplo nos puede sonar ridículo, pero esto nos muestra lo ridículo que podemos llegar a ser los creyentes en las iglesias. Por no decir aquellos que vienen a la iglesia creyendo que son creyentes y que realmente no lo son. Pero yo os pregunto, y a mí el primero, porque voy a dar una respuesta afirmativa, ¿cuántas veces has leído la palabra en tu casa? ¿Has aprendido de memoria una serie de versículos? ¿O cuántas veces has estado en la iglesia escuchando una predicación que te ha confrontado con algún pecado, con alguna carencia, con algún error doctrinal, e incluso te ha movido a la convicción de que vas a poner remedio a ese fallo que hay en tu vida? Pero sales por esa puerta, pasan las horas, pasan los días, y a lo poco ni siquiera te acuerdas de lo que se predicó en ese momento. A mí me ha pasado en multitud de ocasiones. Recibimos la palabra, pero no ponemos en práctica la palabra recibida. Y como escuchábamos a Dani Corral el otro día con respecto a la palabra vanidad, y también se nos ha dicho por distintos hermanos en muchas ocasiones, cuando en la Biblia vemos que una palabra se repite, y aún más en un corto espacio de texto, es porque la Biblia, Dios, quiere resaltar que esa palabra es importante. Santiago es una epístola cortita, tiene solo 5 capítulos, y en estos 5 capítulos aparece la exhortación de ser hacedores de la palabra hasta en 4 ocasiones. 3 en nuestro texto de hoy y otra más en el capítulo 4. Dice el versículo 22 que hemos leído: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Versículo 23, porque si alguno es oidor y no hacedor. Versículo 25, pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Capítulo 4, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. 4:11. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor, que en el original es la misma palabra que hacedor en los 3 versículos anteriores, de la ley, sino un juez de ella. Por tanto, según estos textos, ¿qué es lo que tenemos que hacer los creyentes? Tenemos que ser hacedores de la palabra. Y es por eso que Santiago nos va a mostrar 3 características de un verdadero hacedor de la palabra. Y en primer lugar, como hemos dicho al principio, el verdadero hacedor de la palabra, versículo 22, aplica la palabra sin engañarse a sí mismo. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Y en este versículo hay una palabra en el original que no aparece en la traducción de la Biblia de las Américas, que es la versión que yo he leído, pero sí la encontramos bien traducido en Reina Valera. Y es la palabra con la que inicia la Reina Valera este primer versículo, pero. El texto original dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y este pero es importante porque Santiago lo que está estableciendo es un contraste, es una transición entre lo que ha dicho inmediatamente en los versículos 19 al 21 y lo que va a decir a continuación. En los versículos 19 al 21 nos ha mostrado una de las 2 caras de la moneda: recibid la palabra con humildad. Pero, para que una moneda sea recurso legal, tiene que tener sus 2 caras, tiene que estar completa. Tenemos que recibir la palabra de Dios con humildad, con la actitud correcta, pero
no nos podemos quedar ahí, sino que también tenemos que ser hacedores de la palabra que hemos recibido. Tenemos que ponerla en práctica. Esto es algo recíproco. No basta con tener un conocimiento intelectual de la palabra, tenemos que poner en práctica lo que conocemos, pero si no recibimos primero la palabra, no conocemos algo que podamos poner en práctica. Por eso tenemos que ser hacedores de la palabra. Santiago está dando un mandato, no está dando una sugerencia. Ser hacedores de la palabra. Y esta palabra hacedores en el original no implica la idea de hacer algo de una forma mecánica. No se trata de hacer algo externo, no se trata simplemente de cumplir una serie de ritos, una serie de mandatos, simplemente. Los fariseos eran expertos hacedores, entre comillas, de la palabra, pero tenían la motivación equivocada cuando hacían lo que hacían. Ellos trataban de ganarse la salvación por ellos mismos, haciendo lo que decía la palabra, pero adulterando la palabra con sus ritos humanos, con sus mandamientos, los cuales ponían no solo el nivel de la palabra, sino muchas veces por encima de la palabra. Así que ese hacer de los fariseos carecía de valor para Dios. Esta palabra hacedores en el original conlleva la implicación de la totalidad de la persona. No es lo mismo el que hace un arreglo en casa en un grifo que está goteando que el fontanero, el cual la fontanería es su hacer diario, lo que caracteriza a esa persona, lo que caracteriza su vida. De manera que el hacedor de la palabra es aquel que se caracteriza no solo porque conoce la palabra, sino también porque su vida está controlada por la palabra, porque su vida es guiada por la palabra, porque su vida es fiel a la palabra, en definitiva, porque su vida practica la palabra de forma continua. Y Santiago nos dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y hay un matiz en esta palabra oidores que la audiencia original en la época entendía perfectamente. Esta palabra oidor en el contexto hace referencia a una persona que se sentaba a escuchar de forma pasiva a otra persona, fuera un cantante, fuera un poeta o en muchos de los casos cuando una persona escuchaba a un maestro enseñar. Es lo que hoy día conoceríamos, por ejemplo, en la universidad, como asistir de oyente. Un oyente entra en la clase, entra en el curso, escucha al maestro que da la lección, pero a diferencia del alumno que está matriculado en el curso, no tiene que hacer ejercicio, no tiene que preparar ningún trabajo de fin de curso, no tiene que estudiar para aprobar un examen, sino que simplemente lo que hace es oír. Los creyentes no estamos llamados a ser oyentes de la palabra, sino que estamos llamados a ser discípulos del Maestro. Si Dios te ha salvado por gracia, por medio de la fe en Cristo, Dios te demanda ahora, como dice Efesios 4:1, que vivas de manera digna a la vocación con la que has sido llamado. Y por desgracia en la iglesia hay muchos bancos, hay muchas sillas que están llenas de oyentes de la palabra de Dios. Personas que escuchan la palabra, que leen la palabra y que se engañan a sí mismos pensando que con eso han cumplido con el expediente, pero luego no viven de acuerdo a lo que han leído, a lo que han escuchado en la palabra de Dios. En el mejor también, entre comillas, de los casos, que no es un buen caso, en el mejor de los casos son creyentes desobedientes. Y Dios les traerá disciplina. Porque Dios, a quien ama, a su Hijo, disciplina y azota al que recibe por hijo, como dice Hebreos 12:6. Pero en el peor de los casos, puede que sean personas que no han entendido el Evangelio correctamente y se engañan a sí mismos, tienen una visión distorsionada del Evangelio y piensan que son salvos sin realmente serlo. Por eso el Señor Jesús advirtió claramente en Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, el que practica la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos muchos milagros.
yo les declararé entonces, jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Y eso nos puede hacer preguntarnos, ¿cómo puedo estar yo seguro de ser un auténtico hijo de Dios y no un incrédulo que vive autoengañado? Bueno, la Biblia nos da multitud de enseñanzas de cómo poder saberlo. Romanos 8:4 dice de los creyentes que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Primera de Juan 2:3 dice, y en esto sabemos, tenemos la certeza que hemos llegado a conocerle, que somos creyentes. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos, si ponemos en práctica lo que hemos encontrado en la palabra. Primera de Juan 3:10, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Podríamos decir, todo aquel que practica la justicia es de Dios y aquel que ama a su hermano es de Dios. Segunda de Pedro 1:10. Sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, no tropezaréis nunca. La palabra de Dios es clara en cuanto a que la salvación no es por obra, pero es igual de clara afirmando que la puesta en práctica de la palabra es una señal externa de la salvación. Tres características de un verdadero hacedor de la palabra. El verdadero hacedor de la palabra, por un lado, aplica la palabra sin engañarse a sí mismo. En segundo lugar, el verdadero hacedor de la palabra retiene la palabra sin olvidarla. Es de vital importancia conocer el contexto en el que el autor está escribiendo. Saber qué es lo que entendía la audiencia original, saber quién era la audiencia original para entender todas las implicaciones de lo que dice este texto. ¿A quién le está escribiendo Santiago? A los judíos creyentes de las 12 tribus que estaban en la dispersión. Lo vemos en el capítulo 1, versículo 1. Estos creyentes, como ya hemos dicho en otra ocasión, y sabéis, carecían de una copia física de la palabra de Dios. Lo cual nos tiene que pararnos y pensar y estar sumamente agradecidos de poder tener hoy todo el consejo de Dios a nuestra disposición 24 horas del día, en papel, en móvil, en tablet, como queráis, y poder acudir con libertad en la ciudad en la que estamos, en la sociedad en la que estamos, a la palabra de Dios. Pero estos judíos solo tenían la oportunidad de escuchar la palabra de Dios cuando era leída, explicada en la congregación. Entonces tenían que ser oidores de la palabra, atentos. No podían permitirse el lujo de distraerse y ser oidores olvidadizos. Y al terminar la reunión, tenían que poner en práctica lo que habían escuchado porque no tenían ni papel, ni lápiz, ni bolígrafo para poder tomar apuntes y acordarse de lo que les había sido predicado. Tenían que ponerlo en práctica inmediatamente para evitar ser oidores olvidadizos. Muy probablemente no volverían a escuchar la palabra hasta la siguiente vez en la que la palabra fuese públicamente expuesta. Y Santiago compara a aquellos que son oidores y no hacedores con un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Los espejos de aquella época no eran como los espejos que tenemos ahora, pero cumplían con la misma función: reflejar la persona que se está mirando. Es más, debido a que no tenían la nitidez que tienen en los espejos hoy día, tenían que mirarse con mucha más atención desde todos los ángulos para poder verse claramente en el espejo. Y el verbo mirar, este verbo mirar en el original, no tiene la connotación de echar un simple vistazo por encima, sino que implica la idea de mirar con detenimiento, de examinar meticulosamente. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente olvida de qué clase de persona es. La persona que oye la palabra pero no la hace es como aquel que se mira detenidamente en el espejo y ve, por ejemplo, que está despeinado, que tiene una mancha de salsa barbacoa de la pizza en la cara,
que tiene legaña, pero se va, olvida las faltas que ha visto en el espejo y no hace absolutamente nada para corregirlas. Cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos la palabra de Dios predicada, somos expuestos al espejo de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos deja al descubierto. La palabra de Dios muestra nuestro pecado, nuestras faltas, nos deja sin excusa. Pero el oidor y no hacedor de la palabra sabe lo que ha visto en el espejo de la palabra. Se va y sigue su vida como si no hubiese escuchado nada y al poco tiempo ha olvidado todo lo que ha leído o escuchado en la palabra. Y mira, puede que tu intención en esta tarde sea escuchar la palabra y poner en práctica la palabra. Pero si eres un oidor olvidadizo, en cuanto salgas por esa puerta y pasen unas horas, vas a empezar a olvidar lo que has escuchado y cuando pasen unos días no te vas a acordar absolutamente de nada. Es por ello que insistimos en lo conveniente de venir a los cultos con herramientas que nos ayuden a tomar nota de las predicaciones. Si no traes papel, bolígrafo, lápiz, yo te animo a que la siguiente vez que te reúnas lo hagas. Y si estás tomando notas en esta tarde, gloria a Dios por ello. Pero que tus notas luego no se queden dentro del cuaderno hasta la próxima predicación. Cuando llegues a tu casa, vuelve a leer el pasaje. A lo largo de la semana, vuelve a leer las notas que has tomado. Vuelve a escuchar la grabación de la predicación si te hace falta y sigue creciendo día a día en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ponerlo en práctica en tu vida cotidiana. Para no ser un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra. 3 características de un verdadero hacedor de la palabra. El verdadero hacedor de la palabra aplica la palabra sin engañarse a sí mismo. El verdadero hacedor de la palabra retiene la palabra sin olvidarse, aplica, retiene y en tercer lugar, el verdadero hacedor de la palabra permanece en la palabra como hábito de vida. Versículo 25. Pero el que mira atentamente, otra vez mirar en el español, pero palabra distinta en el original. Esta palabra mirar no es la misma palabra mirar del versículo 24, sino que tiene una connotación aún más fuerte. Este verbo da la idea de inclinarse a examinar algo desde el lugar donde lo puedas ver mejor posible. Inclinarse, buscar el lugar para examinar una cosa de manera que lo puedas ver lo mejor posible. Y este verbo lo encontramos, por ejemplo, en Lucas 24:12, cuando dice que Pedro se levantó y corrió al sepulcro e inclinándose para mirar dentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. En Juan 20:5 leemos que el propio Juan, inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino, pero no entró. Y en el versículo 11 de Juan 20 dice que María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro. Tanto Pedro como Juan como María se inclinan para examinar meticulosamente que el sepulcro estaba vacío. El verdadero hacedor de la palabra se inclina a mirar dentro de la palabra, a observar minuciosamente la palabra para poder conocer cada vez mejor la ley perfecta, la ley de libertad, dice el versículo 25. El creyente verdadero no echa un vistazo a la palabra por encima, sino que la escudriña profundamente, medita en ella. Y por un lado se nos dice que la palabra de Dios es la ley perfecta. Si recordáis Salmo 19, versículos 7 al 9, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Esta es la ley perfecta que leemos en el versículo 25. La palabra de Dios es perfecta de manera que no contiene ningún error. La palabra del Señor es perfecta de manera que es infalible, que no te va a inducir a cometer ningún error. La palabra del Señor es perfecta de manera que es suficiente, no es necesario añadirle, no es necesario quitarle nada. La palabra del Señor es perfecta de manera que es nuestra única autoridad.
nuestra norma suprema de fe y conducta. Pero Santiago también nos dice que esta ley perfecta es la ley de la libertad. El Señor Jesús dijo en Juan 8, 34 al 36, en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre, así que si el Hijo os hace libre, seréis verdaderamente libres. Solo la palabra de Dios tiene el poder para librarte de la esclavitud del pecado. Solo el Evangelio de Cristo es el poder omnipotente de Dios para la salvación de todo aquel que cree, como veíamos en Romanos 1:16. Cuando somos liberados de la esclavitud del pecado, cuando recibimos el amor de Dios en nuestros corazones, cuando nuestro corazón es regenerado, cuando espiritualmente pasamos de muerte a vida, nuestro amor, nuestro agradecimiento a Dios por esa libertad va a hacer que voluntariamente queramos poner en práctica la palabra de Dios, queramos permanecer en la palabra de Dios. Jesús le decía a los judíos que habían creído en él, Juan 8, 31 y 32, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conocéis la verdad, y la verdad os hará libre. El verdadero discípulo, el verdadero creyente, permanece en la palabra, persevera en la ley perfecta, practica la ley de la libertad, no en sus propias fuerzas, no en su propia sabiduría, sino en el poder y por la iluminación del Espíritu Santo. Hemos visto tres características de un verdadero hacedor de la palabra. El verdadero hacedor de la palabra aplica la palabra sin engañarse a sí mismo, retiene la palabra sin olvidarla y permanece en la palabra como hábito de vida. Y un texto que resume estas tres verdades lo encontramos en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 4 al 6. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 4, dice: el que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así que este guardar su palabra, este permanecer en él, este andar como él anduvo, son hábitos característicos de la vida del hacedor de la palabra. Hablábamos el domingo pasado con un matrimonio de la iglesia y veíamos que el verdadero creyente va a caer. El verdadero creyente va a pecar. Pero el pecado no va a ser algo característico en la práctica del creyente. De manera que cuando el verdadero creyente peca, inmediatamente es movido a arrepentimiento. Y va a acudir al Señor, va a pedirle perdón y va a seguir tratando de llevar una vida que practica la palabra, una vida de un verdadero hacedor de Dios, una vida santa para la gloria de Dios. Por el contrario, alguien que practica el pecado de continuo y se llama a sí mismo cristiano, se está engañando a sí mismo. ¿Por qué? Porque no es un hacedor de la palabra. Porque la ley de la libertad no está en él. Por lo tanto, no ha sido liberado de la esclavitud del pecado, por lo tanto, sigue muerto en sus delitos y pecados. Así que si en esta tarde estás aquí y aún no eres salvo, si aún no tienes a Cristo en tu vida, no te engañes a ti mismo, no te engañes a ti misma tratando de llevar una vida moralmente apropiada, tratando de cumplir externamente los mandamientos que dice la palabra de Dios, pero incumpliendo el mandamiento, arrepiéntete y cree. Si la palabra de Dios está en esta tarde, en esta noche, trayéndote convicción de pecado a tu vida, ven a Cristo ahora. No esperes a mañana. Y no solo porque no sabes si mañana vas a seguir vivo, sino porque si lo dejas para mañana, te convertirás en un oidor olvidadizo de la convicción que estás sintiendo ahora. Dentro de una hora, dentro de unos días, se irá acallando tu conciencia e ignorarás el llamado al arrepentimiento que te está haciendo el Evangelio de Cristo. Ven a Cristo y ven ahora.
Y si eres creyente, no estamos libres de ser oidores olvidadizos. Oremos para que el Señor nos libre de la pereza, de la desgana, de la procrastinación, como nos decía Dani, de la autosuficiencia, del estancamiento espiritual. Ora a Dios y pídele que te ayude a ser un discípulo, que te ayude a ser diligente, que te ayude a ser humilde, de manera que puedas ser un verdadero hacedor de la palabra, que permanece en ella, que la guarda, que la atesora, que la escudriña, que la retiene, que la memoriza y entonces la pone en práctica. ¿Y esto qué consecuencias va a traer a nuestra vida? Versículo 25 al final. El hacedor de la palabra será bienaventurado en lo que hace. Hacer la palabra trae felicidad, trae bienaventuranza, trae dicha, independientemente de tus circunstancias. Si todo va bien, tienes gozo no porque todo va bien, sino porque practicas la palabra. Si todo va mal, las circunstancias no hacen que estés mal. ¿Por qué? Porque el verdadero hacedor de la palabra es bienaventurado, es dichoso en lo que hace. ¿Y qué es lo que hace el hacedor de la palabra? La palabra. Si eres atacado por practicar la palabra, eres bienaventurado por practicar la palabra. En Hechos 16, Pablo y Silas estaban en Filipo y después de haber sido azotados mucho, son encarcelados en el calabozo más profundo, cepo, no muy cómodo. ¿Y qué es lo que hicieron? A medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pablo y Silas no eran masoquistas. Pablo y Silas no disfrutaban del dolor. Pablo y Silas no disfrutaban del calabozo, del cepo. Pero Pablo y Silas eran bienaventurados, estaban gozosos porque estaban siendo hacedores de la palabra. Hemos visto 3 características del verdadero hacedor de la palabra. El verdadero hacedor de la palabra aplica la palabra sin engañarse a sí mismo. El verdadero hacedor de la palabra retiene la palabra sin olvidarla. Y el verdadero hacedor de la palabra permanece en la palabra como hábito de vida. Que el Señor bendiga su palabra y que Él nos ayude a recibir con humildad la palabra, a ser fieles hacedores de la palabra y que eso primeramente lo hagamos para su gloria, que también sea para edificación de su pueblo y para extensión de su reino. A Él sea la gloria. Amén.